¿El chacarero está mejor con este gobierno? Obviamente a pesar de los factores climáticos y más, si querés más desde el punto de vista de política pública. ¿Tiene una percepción de que está mejor o está peor? En el agro no está esta situación que a lo mejor se vive en otro momento de me bajan las retenciones, me las subirán de nuevo después de sembrar, qué va a pasar, qué no va a pasar. Es como que hay bastante previsibilidad en términos de los anuncios, de los plazos y sobre todo, por ejemplo, de cara al trigo nuevo, que comenzó la siembra, estamos ya en época de empezar a hacer. Genera cierta previsibilidad en el hecho de decir, bueno, el gobierno mantiene las alícuotas del 9,5 hasta marzo, entonces eso genera un horizonte de previsibilidad respecto de lo que puede ser el impacto en precios y no hay incertidumbre respecto a la posibilidad de que el gobierno se vuelva atrás después de haberlo anunciado. Creo que eso es un activo que hoy por hoy tiene el gobierno con el sector y esperamos que lo siga manteniendo y lo pueda capitalizar de una forma positiva, ¿no? Bueno, hablando de... Entonces, en ese sentido, creo que hay bastante apoyo, me parece, desde el agro al gobierno, por lo menos en muchas de estas medidas. Lo que sí hay que destacar es que creo que tanto para el agro como para el resto de la economía estamos en una coyuntura que obliga a repensar un poco la forma de llevar adelante los negocios, porque estamos en un mercado que empieza a mostrarse mucho más finito, o sea, al intentar reordenar la macro y no tener y no permitirse al gobierno ciertas políticas, digamos, de carácter transitorio o de carácter, digamos, distributivo, como en otro caso, de coletazo inflacionario posterior o de evaluación posterior no prevista y demás. Al intentar el gobierno, yo entiendo, mantener una política, sobre todo del Banco Central, mucho más coordinada y organizada, todo esto hace que toda la economía y el sector nuestro no está ajeno, esté trabajando, ¿no? con otras reglas. De golpe se sabe que no vamos a tener un dólar agro que licúe deudas y que de golpe no el productor diga, tengo un tipo de cambio diferencial que se desacopla de todo del resto de la economía por un momento, ¿no? Y después volvemos digamos, ese tipo de arbitrariedades se entiende que ya no las vamos a tener más, al igual que muchas cuestiones vinculadas a créditos o tasas, que sí quizás en otro momento teníamos ciertas políticas, ¿no? Que a lo mejor teníamos tasas subsidiadas, muy marcadamente subsidiadas de descuento de cheques o algún otro tipo de cuestión que respondían a políticas muy discrecionales, que si bien en el momento no era como el alcohol, ¿no? En el momento te hacen sentir bien, pero después, el otro día tenés la resaca, ¿no? La economía después en algún momento lo pagaba. Entonces, eso, digamos, ya no lo tenemos. Entonces estamos, yo creo, en una situación donde el agro se tiene que volver, el productor agropecuario, mucho más eficiente desde el punto de vista de los costos, sobre todo, y mucho más quizás perspicaz y tener un seguimiento mucho más finito de cómo evolucionan los mercados y los precios para poder y quizás empezar a tomar o a utilizar herramientas de cobertura mucho más que las que estaba acostumbrado a utilizar para justamente poder asegurarse en márgenes positivos en momentos donde los márgenes son bastante estrechos, tanto por la coyuntura local, como todo esto que acabamos de describir, como también por el contexto internacional, que, hoy por hoy estamos en una situación donde los precios no son los mejores, ¿no? Históricamente. No son malos, no son los peores, pero tampoco son los mejores, y están bastante alejados de aquellos buenos valores que hemos visto, ¿no? ¿Es rentable hoy producir en este contexto macroeconómico? Yo entiendo que sí, depende mucho también. Hay algo que pesa mucho en la ecuación y tiene que ver en la ecuación productiva y tiene que ver con el costo de la tierra, ¿no? O sea, el arrendamiento. Ya sea que el campo sea propio o alquilado, la lógica indica que uno siempre tiene que ponderar el costo de alquilar el campo, sea propio o no, porque, en definitiva es un capital que uno tiene invertido, ¿no? Y inmovilizado. Entonces, cuando uno hace los cálculos de márgenes de los productores y pondera dentro, si uno no pondera el costo de arrendamiento, para el que tiene campo propio, claramente no importa en qué parte del país, siempre le da súper positiva, ¿no? La ecuación.
es algo que tenga una catástrofe productiva total donde no pueda cosechar nada, ¿no? Pero cuando uno le coloca el costo de oportunidad de la tierra, por así decirlo, o el arrendamiento que se tiene que pagar, ahí empezamos a ver que los números se vuelven muy ajustados para todo el país, porque lo que diferencia quizás una zona de otra son los rindes que se obtienen, pero también en zonas de menores rindes o menos productivas lo que tenemos son alquileres más bajos, ¿no? Entonces, esa parte de los costos acompaña más o menos o en algún punto a la ecuación de resultado económico. Entonces, eso te compensa un poco la posibilidad, ¿no? Obviamente que hay lugares del país donde directamente no se puede pensar en esta actividad, pero en la actividad productiva no del agro, pero hoy por hoy todo lo que es, bueno, zona núcleo obviamente, pero Córdoba ha avanzado mucho en la producción en todo el interior de Córdoba, en el centro norte de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, obviamente que son zonas mucho más marginales en términos de productividad, pero son zonas donde se puede desarrollar la actividad siempre y cuando uno, bueno, pueda acceder a negociar arrendamientos relativamente razonables, pero esto pasa en todo el país, ¿no? El tema de los arrendamientos es una situación que una buena negociación ahí puede hacer una diferencia en los resultados. Y obviamente del otro lado tenemos de la ecuación tenemos los rindes, ¿no? Y los rindes en gran medida dependen en parte de la inversión que haga el productor en términos de tecnología, fertilización y demás, pero también de algo totalmente aleatorio, no como el clima. Entonces, eso es una actividad difícil y yo creo que, volviendo un poco a la pregunta, si es rentable o no, me parece que en todo el país se podría desarrollar más o menos rentablemente, o por lo menos en los lugares donde hoy se desarrolla, dado el contexto actual, si bien hay que contemplar que la situación de precios, sobre todo, hace que, internacionales sobre todo, ¿no? Hace que los márgenes sean bastante ajustados, ¿no?